Muy bien. Muy bien, y vamos a hacer la presentación de la página. Bueno, todos ya tienen los archivos el archivo que le envía, ¿ya? Por WhatsApp le enviado archivos. ¿Ya? Y ahora estoy en el Google Classroom también, ¿no? Los voy a agregar y lo voy a agregar. Ya, estamos presentando la pantalla para todos, sí, ¿no? Ahora ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Muy bien, entonces comenzamos. Ahora nos toca entonces detección de partículas. ¿Cómo detectamos la partícula? Ahí vimos un ejemplo de Müller, ¿no? Geiger Müller, que hizo el detector para partículas, ¿no? Uno de los, uno de los grandes científicos, ¿no? Propiedades de las partículas. Bueno, a finales del siglo XIX se dio la idea del átomo y formaban compuestos químicos, ¿no? ¿No? Antes se creía que el átomo formaba los compuestos químicos y era la partícula menor, ¿no? En 1887 Thomson descubre el electrón y se puede asignar carga y masa, ¿no? Antes no se creía que había carga y masa, ¿no? Por ejemplo, su masa en reposo, su carga eléctrica, ¿no? Se descubrió todo esto, ¿no? Su momento angular intrínseco, los números cuánticos de las partículas elementales, y también se observó de que varían en el espacio y en el tiempo, ¿no? Estas partículas. Entonces vamos a ver algunas variedades para detectar partículas. Primero vamos a ver qué son emulsiones nucleares, ¿no? Son las primeras placas fotográficas, ¿no? Usaremos algún medidor para determinar los tiempos y trayectorias de una partícula. Como las partículas elementales son del orden de 10 a la menos 15, no se pueden detectar fácilmente, ¿no? Entonces deben afectar una región mayor que su volumen para observar los cambios, ¿no? Entonces, la partícula entra y hace una trayectoria y no sabemos hasta dónde ha caminado, ¿no? Entonces con estas emulsiones vamos a ver eso. Entonces estas emulsiones crean volúmenes más grandes de tal manera que podemos ver con el microscopio, ¿no? O si no, las cámaras fotográficas que teníamos antes, ¿se acuerdan? ¿No? Eran unas películas, ¿no? Entonces, en una placa fotográfica, un electrón de 10 a la menos 10, ¿no? Que la atraviesa, encontrará muchos granos de haluro de plata que tienen un tamaño de más o menos 10 a la menos 6, ¿no? Tampoco se puede ver, ¿no? Pero que al ser excitadas producirá un oscurecimiento en cada grano al ser revelada, ¿no? Entonces esta película puede ser revelada y se puede ver esos granos, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué? Entonces producirá una amplificación del electrón de unas 10.000 veces observada fácilmente con un microscopio. En aquel tiempo entonces usábamos un microscopio para ver esas trayectorias que dejaba el electrón, ¿no? Viéndose
esas trayectorias de esos granos, entonces veremos las trayectorias de los electrones y también el tiempo, ¿no? Su velocidad. Bueno, entonces, en el tiempo, entonces se han hecho varias emulsiones fotográficas, ¿no? Para cualquier tipo de partícula, ¿no? Cargada, conocida, que excita el grano, ¿no? Las primeras emulsiones tenían un 80% de bromuro de plata, ¿no? De 1 milímetro de espesor, apilados como en la figura. Vamos a ver esa figura. Está aquí. Entonces, aquí están las partículas, como tienen 1 milímetro de espesor, son apilados, ¿no? Las emulsiones nucleares fotográficas son apiladas y suministran un grueso blanco para la detección de partículas de alta energía, ¿no? Entonces, una partícula de alta energía, ¿no? Llega por aquí, de A B, ¿no? Es un haz de partículas incidentes y produce un evento en C, que produce una trayectoria CD y CF de dos partículas, ¿no? Del producto del choque seguro aquí con C, ¿no? Y que pueden estudiarse en el microscopio, ¿no? Se mide entonces los alcances, ¿no? Hasta dónde caminó esta partícula, las densidades de las trayectorias y la dirección de viaje, ¿no? Aquí es CD y CF, ¿no? De estas partículas creadas en C. Después, en el tiempo, se fabricaban emulsiones de gran espesor. Las complejas trayectorias son registradas entonces en detalle, ya no de 1 milímetro, sino de varios milímetros, ¿no? Y esas trayectorias entonces se podían alcanzar en gran detalle. La densidad y el alcance de las trayectorias dependen de la energía de la partícula y de la carga de la partícula. Esta partícula entonces, por ejemplo, la partícula alfa de 55 MeV recorre 1 milímetro en una emulsión así de gran espesor, mientras que el electrón de 0.7 MeV recorre también 1 milímetro, ¿no? Entonces aquí va a depender también de la energía y de la densidad, ¿no?
No podemos ver entonces aquí un ejemplo en el libro, ¿no? Este de aquí, ¿no? Acá hay micrografía de núcleos primarios de rayos cósmicos registrados en la sensitiva capa fotográfica de una emulsión para investigaciones nucleares, suspendida en un globo cerca de la parte superior de la atmósfera. De izquierda a derecha, las trayectorias son de núcleos de hidrógeno, aquí, helio, nitrógeno y calcio, que viajan a velocidades cercanas a la luz. El oscurecimiento de los granos de plata revelados que constituye cada trayectoria se hace posible gracias a la ionización producida por los núcleos de los rayos cósmicos a lo largo de las trayectorias. La letra Z, aquí abajo, indica el número atómico, o sea, el número de protones constituyentes de cada núcleo. Entonces el del hidrógeno es más delgado, después sigue el del helio, que es un poquito más grueso, el del nitrógeno es más grueso y el del calcio es mucho más grueso. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? El tamaño también es de este tamaño, de aquí a aquí hay 10 micrómetros, ¿no? Hay 10 micras, 10 micrómetros. Entonces aquí se pueden dar una idea de que a más grosor debe tener más masa o más energía, ¿no? A menos grosor, ¿no? El núcleo es más ligero de repente, ¿no? Como el Z igual a 1. Cámaras de trayectoria. La primera cámara que vamos a ver, ¿no? Es la cámara de niebla. Fue una de las primeras, la primera observación de partículas fue en 1911, construido por William Wilson, ¿no? Aquí está mal escrito, por Wilson, condensó líquidos de vapores sobresaturados sobre iones de gas eléctricamente cargado. Entonces, los iones de gas subían, pasaban por esos vapores, ¿no? Y dejaban una huella, ¿no? Eso es lo que quiere decir. La cámara de vidrio, entonces, la cámara de niebla, que era de vidrio, tenía aire y un líquido condensable volátil, ¿no? O sea, una especie de nube, por ejemplo, alcohol, ¿no? Y comprimido hasta alcanzar el equilibrio térmico. Eso quiere decir que no, ahí se calentó y quedó ahí, ¿no? A una cierta temperatura. Entonces, la sobresaturación se produce con una súbita expansión adiabática, ¿no? Liberado súbitamente por un pistón, ¿no? Adiabática significa a igual temperatura, ¿no? Entonces los iones actúan como núcleos de condensación, formando gotas de niebla. Entonces, por donde pasa la partícula, los iones, ¿no? Se condensa el vapor que está ahí y forma entonces una, una niebla más oscura, ¿no? Formando gotas, ¿no? Gotas de niebla. Si los iones se han producido por el paso de una partícula cargada por el gas, se forma una trayectoria en la cámara, que puede ser fotografiada mediante luces, ¿no? Y espejos. Dice que él se inspiró, ¿no?
Él se inspiró porque él se fue a un observatorio y veía como estaba bien alto, él veía qué es lo que pasaba en el sol, ¿no? Los fenómenos que pasaban en el sol y con las nubes, ¿no? Entonces las nubes y la trayectoria del sol, él veía las luces que salían de las nubes o también las sombras que hacían las partículas o personas o aviones. En aquel tiempo no había aviones, ¿no? Pero habían sombras que pasaban, ¿no? Cuando había una partícula al atravesar las nubes. O incluso el arco iris también él veía, ¿no? Con eso se inspiró a hacer esto, ¿no? Vamos a ver una figura que está acá. Esta es la cámara de niebla por Wilson. Está la diferencia de potencial, ¿no? Para ionizarlas, para hacer moverse las partículas. Y aquí está el pistón para cambiar súbitamente, ¿no? Aquí la sobresaturación. Acá una bomba. Entonces, siguiendo con la evolución, cámaras de burbuja. Inspirado en las cámaras anteriores, en la cámara de niebla, ¿no? Se hizo las cámaras de burbuja. Es una cámara de trayectorias para partículas elementales, ¿no? Como las partículas alfa, beta, electrones rápidos, ¿no? Producidos en el gas por rayos gamma. Entonces, es una modificación de la cámara de niebla. El gas no necesita una expansión, ¿no? Y por ello es sensible al paso de las partículas rápidas. En la cámara hay un elevado gradiente de temperatura, o sea, hay un cambio de temperatura, ¿no? Y en una mezcla de gas y alcohol que sobresatura el gas. En la cámara de niebla no había esto, ¿no? La temperatura era constante en todo, ¿no? Llegó a un equilibrio térmico. En cambio, aquí hay un gradiente de temperatura. Hay un cambio de temperatura dentro de la cámara, ¿no? Y ahí entonces sobresatura el gas y se forma una nube espesa, ¿no? Un líquido sobrecalentado, ¿no? En vez de un gas sobresaturado, aumenta en más de 10.000 veces la densidad de la cámara. La densidad de la cámara fue aumentada, que hace posible investigar en gran detalle las interacciones de las partículas de alta energía. Un aumento entonces en densidad hace posible esto, ¿no? Estudiar partículas de altas energías. La cámara opera con un líquido volátil en compresión. Hay una subida de presión también. Y equilibrio térmico. Al paso de la partícula se permite una pequeña expansión adiabática. Ahí está el gradiente, ¿no? El gradiente de temperatura. Así que el líquido llega al punto de ebullición, evoluye el líquido, ¿no? Hay una nube, ¿no? Espesa de líquido dentro de la cámara y los iones producidos por las partículas cargadas suministran discontinuidades que forman y crecen pequeñas burbujas en esas discontinuidades.
Cuando las burbujas han crecido lo suficiente, entonces se hace destellar una luz y se toma la foto. El tamaño de la cámara está en proporción con los aceleradores. La cámara fue creciendo más grande, más grande, más grande, en proporción a los aceleradores que se hacían más grandes, más veloces, más veloces. La cámara tenía que crecer, ¿no? Esta cámara que voy a mostrar contiene entonces este de aquí. No es la cámara de burbujas de hidrógeno líquido de 80 pulgadas del Laboratorio Nacional de Brooklyn. En la parte inferior de la foto se ve a un técnico quitando una de las tres cámaras automáticas que fotografían la trayectoria de las partículas, cortesía del Laboratorio Nacional de Brookhaven, Estados Unidos. Esta cámara tenía 900 litros de hidrógeno líquido a menos 259 grados centígrados. El imán tiene 4 millones de voltios, un imán, ¿no? Y suministra un campo magnético uniforme en toda la cámara, de 2 Webers por metro cuadrado. Vamos a mostrar entonces la siguiente figura, que es esta. Esta es la sección transversal de la cámara anterior. Aquí está el polo inferior del imán, la cámara presurizada de hidrógeno, el tanque vacío, la placa superior, nitrógeno líquido y el haz entra por aquí. Acá hay otra figura en el cual muestra las trayectorias de las partículas. Fotografía de una aniquilación protón-antiprotón tomada en una cámara de burbujas de 20 pulgadas. La mayor parte de las pequeñas trayectorias en espiral de la foto son hechas por electrones. Entonces así se forman entonces las figuritas, ¿no? Las trayectorias de las partículas. Muy bien, eso es todo lo que le quería mostrar hoy día. Y entonces seguimos, ¿no?